Puglia, algunos también lo llaman Apulia, la versión antigua o italiano antiguo. Es el sistema clásico italiano, es una formación normalmente en Italia de corona dividida, con poda larga de solamente 4 cargadores. Solo 4 cargadores, por supuesto que para aquellas variedades que son de muy alta fertilidad. También se utilizan en formación de cordones en cuadrilateral para poda corta, aunque aún en variedades de alta fertilidad que podrían podarse corto, los italianos tienden a preferir podar largos. Hace más sencillo simplemente dejar 4 cargadores, amarrarlos y con eso producir mucha uva. El Puglia modificado en California utiliza una formación en cordones, en cuadrilateral, con poda corta o poda larga en canopia dividida. El Puglia se utiliza en Italia con mucho éxito en variedades de medio a bajo vigor y alta fertilidad, en altas densidades. Lo más común en Italia es que se plantea 250 por 250, y ejemplos de esto tenemos Italia, Victoria, Red Globe y otras variedades. Ciertamente Italia, como todo el mundo, viene un proceso de cambio de variedades, pero ciertamente las variedades tradicionales siguen siendo, creo yo, hasta el día de hoy las predominantes. Aquí tenemos una fotografía, no es tan buena porque no se logra distinguir tan bien, pero haciendo un pequeño esfuerzo podrán ver cómo los cargadores de un sistema de un Puglia modificado, en esta versión californiana, se colocan hacia afuera, en un sistema, en este caso sería claramente un sistema de canopia dividida. Aquí en esta foto se puede ver mucho más claramente cómo los cargadores se colocan todos hacia afuera, se amarran, y esto sí va a ser en esta versión californiana del Puglia, un sistema de canopia dividida, claramente dividida. Esta es una fotografía en la cual tenemos este sistema de formación de cabeza o corona en 2 coronas divididas. Aquí podemos ver en esta foto, siempre ya con la canopia desarrollada, no es tan sencillo verlo, pero se puede ver sobre la parte superior el sistema clásico italiano, como dejan solamente 4 cargadores, 2 para un lado y 2 para el otro, con pitones de reemplazo, en un sistema de poda Guyot, que lo hemos explicado ya qué cosa significa en otra charla, en donde un cargador va acompañado de un pitón. No se puede ver muy claramente ahí el pitón en la parte inferior, y después que nace el cargador, y después de los 2 brotes que salen del pitón, al año siguiente uno se va a tomar de cargador y el otro se va a tomar de pitón. Entonces es un sistema muy simplificado que usan los italianos, muy, de alguna manera, único o muy particular de ellos, en cuales han desarrollado este sistema, que la verdad es que es relativamente sencillo, y tiene que ser así sencillo porque el costo de la mano de obra es muy elevado, y con variedades de alta fertilidad logran muy buenos resultados y buenos rendimientos. Ahí ustedes pueden ver en esta siguiente fotografía uno de esos 4 cargadores, como han brotado, y los racimos que van saliendo. Aquí pueden ver otra fotografía desde otro ángulo, el cargador de uno de los lados y por otro lado el cargador del otro lado de la planta. A su vez en Italia tienden a, casi es universal, el hecho de levantar las mangueras para que los tractores puedan pasar por debajo. Esos cargadores están ubicados más o menos a 1,70 m, quizás hasta 1,80 m de altura, y las mangueras más o menos también a esa misma altura. Entonces los tractores pequeños especializados pueden pasar por debajo en ambos sentidos, longitudinal y transversal a la línea. Es realmente un sistema muy interesante, y que adecuadamente manejado se presta muy bien. Las ventajas del Puglia es que hay una muy buena separación entre la fruta y el follaje. Realmente todos estos sistemas de uva de mesa, en los cuales priman estos crecimientos de ángulos horizontales o en diagonal, la separación entre la fruta y el follaje se hace mucho más sencillo que en estos sistemas, digamos, en T y cosas por el estilo. Permite una mejor penetración de la luz respecto al parral,
lo cual mejora mucho más aún cuando se divide la canopia. Como he mencionado anteriormente, el Puglia, de la forma como los italianos lo manejan, ellos no hacen un mayor esfuerzo por dividir la canopia, pero es algo que se puede hacer con mucha facilidad. Se ve la foto anterior, no voy a regresar a ella, pero se puede ver claramente cómo teníamos los cargadores de un lado, cargadores del otro lado, y de estos cargadores crecen los brotes, y esto con mucha facilidad se podría abrir. Los italianos, porque eso implica un costo adicional, y las variedades de alta fertilidad que tienen y el buen manejo que hacen, no encuentran la necesidad, pero ciertamente es algo que se hace, y yo recomendaría hacer el esfuerzo. Variedades de poda corta permite mantener el centro entre líneas abiertas, entre líneas abiertas, quise decir, para mejorar más aún la circulación de aire. Permite una cómoda movilización de la maquinaria dentro de la viña en dos sentidos, como ya lo he explicado anteriormente. Permite incrementar la densidad manteniendo una distancia prudente entre las plantas, y favorece una buena penetración de los agroquímicos. La fruta está muy expuesta, y particularmente pudiendo aplicar en dos sentidos si es que se llega a hacer de esa manera, lo cual no es necesariamente se tiene que hacer así, pero en el esquema clásico italiano sí se hace así, y eso favorece, digamos, la penetración y la muy buena distribución de los agroquímicos, ¿no? Y ofrece una buena protección de la fruta a la luz del sol. Aquí podemos ver una fotografía que tomé en Italia, es una variedad Regina. Pueden ver cómo es, o sea, ciertamente no todas las viñas son así, pero los niveles de rendimiento que pueden llegar a tener algunas variedades es increíble, es altísimo, y en muchos casos simplemente podando con 4 cargadores. Todo eso que ustedes ven ahí, que parecen racimos e inflorescencias, son racimos e inflorescencias. Era realmente sorprendente y parte del motivo de la fotografía. El Puglia modificado en California, este es un sistema que sí es netamente un sistema de canopia dividida. Es un sistema único en el sentido que permite formación de cordones en cuadrilateral con poda larga. Se presta muy bien. Ciertamente quizás el decir que es el único sistema es una exageración de parte mía, pero el sistema se presta muy bien, quizás de todos es el que mejor se presta a poder combinar cordones con poda larga, lo cual no es algo que a priori normalmente se recomiende hacer, puesto que se tiende a acentuar la dominancia apical, y permite un buen manejo de la luz, como en la mayor parte de los sistemas de canopia dividida. Aquí pueden ver esa fotografía, la mostré anteriormente, cómo se ve de manera muy clara cómo penetra la luz en el momento que se divide la canopia, ¿no? Adicionalmente a la división de la canopia, eso no quita que también, y esto es muy común, también se abre en el centro entre líneas, y esas ventanas que se abre, como mencioné también anteriormente, se puede hacer manualmente, como se ve en la foto, en la cual manualmente se ha deshojado, o se pueden cortar los cargadores para que entre luz. En este caso esta es una viña en la cual se deshojó a la víspera de la cosecha de forma muy intensa, porque se buscaba intencionalmente fruta ámbar para un determinado mercado muy exigente, muy exclusivo, que pedía fruta ámbar determinadas características, y por eso es que hay este abundante deshoje para que intencionalmente se ponga ámbar la fruta. Esta es una foto de un sistema, ciertamente no es uva de mesa, esto es uva para pasa, pero es el sistema, el Puglia modificado, desarrollado en California, en el cual ustedes pueden ver los rendimientos, pueden ser realmente sorprendentes. Ciertamente no es solamente el sistema de conducción, es el manejo, es la variedades altamente productivas, de alta fertilidad, etcétera, etcétera. Es una combinación de muchas cosas, pero ciertamente el sistema se presta para tener muy altos rendimientos. Las desventajas del Puglia, al igual que los sistemas en Y, al igual que los parrales, es que son de alto costo, son muy costosos de construir. La cantidad de postes, anclajes, alambres que se requiere, toda la mano de obra, los hace muy costosos. Es moderadamente alto en mano de obra, no tan alto como los parrales, pero
se va a requerir un poco más de mano de obra que en los sistemas en Y, porque la fruta está un poco más elevada, y cuanto más elevada esté la fruta, más elevados están los puntos de poda, y cuanto todo esté más arriba, es un tema simplemente cuanto más alto está, entonces más mano de obra usted va a tener que gastar. Y cuanto más bajo esté y más esté a la altura de los trabajadores, de las manos, del pecho, de los hombros, las labores se hacen mucho más sencillo, la gente se cansa mucho menos, ¿no? Lo ideal es que, ergonométricamente, lo ideal es que la altura entre la que podamos y que esté la fruta se encuentre entre la cintura y los hombros. Esa es la altura óptima para poder trabajar parado en el campo, y cuando empezamos a pasarnos de los hombros, ¿okay? Entonces se va haciendo un mayor esfuerzo, ¿no? Mayor esfuerzo, y a mayor esfuerzo, menor rendimiento, y menor rendimiento, mayor costo, y si a eso le tenemos que sumar el hecho que se tiene que parar encima de un caballete, bueno, pues menos eficiente y mayor costo todavía. La formación en cordones, como dice ahí, y poda larga, es compleja. O sea, si usted va a hacer un sistema de poda de cordones y poda larga, es complejo, hay que saber hacerlo, y ciertamente puede ser que para el técnico, para el jefe agrícola, para el jefe de campo, no sea complejo, lo puedan entender muy bien, pero cuando me refiero a que es complejo, es que explicarle a los trabajadores y asegurarse que los trabajadores lo hagan de forma correcta, sí tiene un mayor nivel de complejidad. Entonces hay que tener cuidado, y hay que capacitar muy bien a la gente para que lo haga bien, y eso de alguna manera pues implica una desventaja. Pasemos a los sistemas en Y, o también llamados gables, por la palabra en inglés. Se pueden dividir en dos grupos: los de ángulo abierto, que son los que predominan hoy en día en el mundo, que son usados en Sudáfrica y en California, y los de ángulo cerrado, que eran usados en Israel. Probablemente queden muchas viñas en Israel con ángulo cerrado, pero por lo que tengo entendido por diversos israelitas, es que ya han entendido que ese ángulo cerrado tiene que ir abriéndose, ¿okay? Porque se facilita mucho el trabajo, se reduce la dominancia apical, se separa más fácilmente la fruta del follaje, se atenúa el vigor de la plantación. En fin, hay una serie de ventajas, y por lo tanto debemos tener ángulos más abiertos. Y cuando me refiero a ángulos más abiertos, pues es en la parte superior de la Y o de la B que se forma, ¿no? Este ángulo debe ser más abierto. Los sistemas pueden ser continuos o discontinuos. Continuo quiere decir que entre una Y y la otra se juntan, la estructura se amarra una con otra. Esta es una Y, esta es otra Y, y la punta de una Y con la otra Y se amarra. O discontinuos, que quiere decir que cada una línea son independientes. Tenemos transversalmente si la estructura es continua o discontinua. Y los sistemas de ángulo cerrado, las Y pueden ser cortas o pueden ser largas, ¿no? Entonces, como vamos a ver en algunas fotografías, si esta es la Y, esta Y puede ser más corta o puede ser más larga. Son diferentes alternativas que hay, de alguna manera, a gusto del cliente, por decirlo de alguna manera. Esto es una fotografía tomada en Sudáfrica. Realmente que la estructura sea metálica o de madera, para efectos, digamos, agronómicos, vitícolas, no tiene mayor trascendencia. En Sudáfrica se acostumbra a usar madera y hacer sistemas continuos, en los cuales, como pueden ver en la fotografía, se amarra, se emperna el extremo de una Y con el de la otra para darle más solidez a la estructura. Aquí pueden ver un sinnúmero de alambres para poder sostener que las ramas no se caigan. Ciertamente, cuanto más gastamos en alambres, menos vamos a gastar después en mano de obra, porque cuanto mayor es el distanciamiento entre los alambres, más posibilidades hay que las ramas no llegan y se acaban colgando, y después uno tiene que regresar y con gente tiene que estar levantando. Entonces, cuanto más seguiditos son los alambres, sí, ciertamente hay un mayor gasto de instalación, pero las ramas no se caen y hay un menor gasto de mano de obra en el tiempo. Aquí podemos ver otra fotografía de un sistema en Y, ciertamente de un ángulo más cerrado, más al estilo antiguo israelita, ¿no? Aquí la diferencia, eso en Sudáfrica, un ángulo mucho más abierto, ya que ciertamente, a mi entender, es mejor tener un ángulo abierto que un ángulo cerrado. Como expliqué anteriormente, atenúa el vigor de las plantas. Es muy común tener variedades de uva de mesa que sean muy vigorosas, y muchas veces queremos atenuar ese vigor
y tener un ángulo cerrado y que las plantas no crezcan tan empinadas y tan derechas atenúa ese vigor, hace que las puntas, si las vamos a cortar, estén más cerca de los trabajadores. Para la maquinaria no tiene que ser maquinaria tan alta. En fin, hay una serie de ventajas en tener un ángulo más abierto. Y aquí podemos ver en una formación cuadrilateral, que es lo recomendable en un sistema en Y. Si bien se pueden también hacer sistemas bilaterales o unilaterales, de alguna manera se desvirtúa la posibilidad de poder tener un sistema de canopia dividida, porque todo nace a partir de un mismo punto. Entonces lo más recomendable y lo que normalmente se hace es que en sistemas en Y se utilicen 4 cordones que corren en paralelo. Una mitad de la canopia que es para un lado, la otra mitad para el otro lado. Tenemos un espacio, ¿no?, claramente identificado a través de por donde puede entrar la luz. Hay una mayor circulación de aire y ahí son todas estas ventajas de las cuales ya he hablado y creo que no es necesario que las siga repitiendo. Y esto va a generar que tenemos después 2 flancos con fruta, uno a un lado y otro a otro lado, ¿no? Entonces, en esta fotografía, si mal no recuerdo, eso debe ser una variedad Flame en Sudáfrica, y se puede ver cómo es que se acomoda. Probablemente ya han habido algunas pasadas en la cosecha. Es muy común que en fruta de color se va cosechando en función a color y se hacen 2 o 3 pasadas. Es una foto ya tomada. Aquí se puede ver los 2 flancos a los cuales hacía referencia, digamos, mirando la foto del lado derecho y del lado izquierdo, cómo cuelga la fruta claramente separada de la canopia. Eso también va de alguna manera, si bien hay un lado que se expone mucho más que el otro, pero el que la fruta cuelgue libremente y tener un buen equipo podría en muchos casos darle el equipo las aplicaciones a un lado y que pase hasta el otro lado y dé por el flanco interno, y después cuando pasa por la otra línea le da un flanco por un lado y le da al otro por el otro. En fin, es un tema de equipos, de trabajar. Las electrostáticas ayudan a atenuar este problema de tener un lado más expuesto que el otro, y hay una mejor cobertura para el tema de los fitosanitarios o los reguladores de crecimiento, básicamente los productos de contacto, en lo cual uno necesita tener una muy buena y homogénea cobertura. Nuevamente una foto ahora, digamos, frontal, digamos, de la planta. Se puede ver cómo que se distribuye, cómo se ordenan, muy ordenada esa viña. Pueden ver ustedes claramente una rama en paralelo, una al costado de la otra, muy bien posicionadas las ramas, muy bien distribuida la fruta. Y es una foto tomada ya desde arriba, en Sudáfrica, particularmente en general en Sudáfrica las temperaturas pueden ser muy elevadas, como tal los sudafricanos tienden a no abrir tanto la canopia, o la abren al inicio de la campaña y después dejan que las laterales o feminelas que crezcan cierren un poco. Entonces en un determinado momento se va a ver más abierta, pero después, para cuando madura la fruta, por las condiciones extremas de temperatura, en Sudáfrica, si la luz le da directamente a la fruta tiende a quemarse. Entonces los sudafricanos, en ese sentido, si bien dividen la canopia, toman ciertas liberalidades en dejar que las ramas, particularmente las laterales y las secundarias, la vuelvan a cerrar un poco, por el problema que tienen del riesgo que se les queme la fruta, que se les amarille, que se les dañe por la excesiva cantidad de luz y temperatura. Aquí podemos ver una máquina con un equipo muy especializado para un gable, como la forma como se ubica en una electrostática las boquillas, ¿no? Se hace la aplicación. Esto parecería ser una viña de Thompson de muy alto rendimiento, ¿no? Aquí podemos ver el centro que les hablaba hace un momento. Se divide la canopia, pero se dejan algunas ramas para que no haya una total apertura por las condiciones particulares tan extremas del clima de Sudáfrica. Los sistemas en Y, como dice ahí, los ángulos abiertos permiten una mejor división de la canopia, por lo tanto una mejor penetración de la luz. Cuanto más cerrado es el ángulo del Y, más propensa es la canopia a cerrarse, y más mano de obra
demanda para poder mantenerla claramente separada. Esto, como lo dije anteriormente, o sea, si esta es la Y, entonces cuando este ángulo es más abierto, es tan sencillo de entender que las ramas de un lado están más alejadas que la del otro. En la medida que este ángulo se va haciendo más cerrado, las ramas están más juntas y es mucho más sencillo que se junten unas con otras, y este triángulo que se forma entre las dos Y es mucho más sencillo que se cierre, y si se cierra de una manera muy agresiva, la densidad de hojas sería tremenda, y eso sí sería un problema muy grave, porque para los pesticidas penetrar dentro de este colchón triangular de hojas sería sumamente complicado, se generan condiciones de oidio que después se pasan al resto de la plantación, y eso es algo que un productor que tiene un sistema NY, un Gable, debe tener particular atención. Y nuevamente, en la medida que este ángulo se va haciendo más abierto, digamos, esta situación se va volviendo potencialmente menos riesgosa. Esta es una variante del sistema NY, en lo que se llama una Y corta, con brazos más cortos, el ángulo más cerrado, ¿okay? Y básicamente crece en un plano más inclinado, como se puede ver en esta fotografía. Es un sistema que existe, un ángulo más cerrado, pero menos utilizado, ¿no? Aquí podemos ver, esto es en la fotografía en México. Es de un sistema NY, una plantación de flame de muy alto rendimiento, muy buen color, muy homogénea la fruta. Los sistemas NY, desde un punto de vista estructural, los sistemas discontinuos son más seguros, puesto que cada línea es independiente. Sin embargo, para lograr eso se requiere de un sistema más fuerte, que es a la vez más costoso. Entonces, este comentario apunta a la posibilidad de que ocurra básicamente un sismo, o que por algún motivo, que no sea un sismo, un choque de un tractor, o fruta que se carga demasiado, si es que una línea se llegara a caer. En un sistema discontinuo tienes la seguridad que se cae una línea y eso no tiene por qué afectar al resto del lote. En un sistema continuo, si algo se cae, se jala a lo demás, y que se caiga una sección puede afectar a un área mucho mayor. Entonces, desde ese punto de vista, se puede argumentar que los sistemas discontinuos, o los llamados open gables, porque son open, porque están abiertos, acá hay un espacio abierto, son más seguros. La otra forma de verlo, es decir, que si uno tiene una estructura segura, y si es que está muy bien hecha, el que se amarren unos con otros le da una mayor seguridad estructural. Como todo en la vida, todo es relativo y va muy ligado a los materiales que se utilicen. En lo personal, creo que sí se utilizan los sistemas, considerando que hay en muchos lugares del mundo sismos y terremotos, si es que se utiliza una estructura adecuada, pero aún así todo un sismo logrará vencer una línea. El tener un sistema discontinuo y que se caiga una línea, pues no pone en riesgo lo demás, y de alguna manera creo yo que podría ser una ventaja. Las variedades de poda corta se forman en cordón cuadrilateral, y las variedades de forma larga se forman en corona dividida. Como dije anteriormente, se puede hacer formación de poda larga en cordones, como lo mencioné anteriormente en el Puglia, y mostré algunas fotografías, pero es un sistema, es una combinación de formación de poda larga con una formación en cordones, que no siempre es lo más recomendable, porque se tiende a acentuar la dominancia apical, y en zonas, particularmente como zonas con insuficiencia de frío, como podría ser la costa del Perú, donde las plantas no tienden a no brotar tan bien, la dominancia apical tiende a acentuarse. Entonces hay que tener cuidado con las podas largas sumadas a los cordones, porque la dominancia se va acentuando y acentuando con el tiempo. Entonces, si es que la variedad lo permite y la fertilidad lo permite, lo adecuado es podar corto, usar cordones y podar corto, y si eso no es posible, de repente buscar coronas divididas, y después podar largo a partir de eso, si es que la variedad exige tener que podar largo. Más fotografías de sistemas NY. ¿No? Las ventajas del sistema NY es que es un sistema de canopia dividida, ¿no? Se presta para dividir muy fácilmente la canopia, permite mantener el centro entre líneas abierto para una mayor penetración de la luz,
La combinación de los dos puntos anteriores permite un excelente manejo y penetración de luz al interior de la canopia, con todas las ventajas que ya hemos mencionado en repetidas oportunidades a lo largo de esta charla. Es el sistema más económico en términos de demanda de mano de obra. Pueden ser probablemente los sistemas más caros, como vamos a ver en las desventajas en términos de instalación, pero esa inversión se amortiza en el tiempo con una menor demanda de mano de obra. Y finalmente permite una muy buena penetración de los agroquímicos. La fruta está claramente expuesta, no se requiere de maquinaria particularmente especializada, se podría incluso en pequeñas extensiones aplicar hasta con mochila de espalda. La penetración de los agroquímicos es muy sencilla y se presta el sistema de conducción. Las desventajas, como lo acabo de mencionar, del sistema Y es que es muy costoso, es probablemente el sistema más costoso de todos. Y es difícil de manejar en el sentido que se requiere un buen entendimiento del manejo de la canopia. Es fundamental, como ya lo expliqué anteriormente, mantener la canopia bajo control y preferentemente abierta, porque en un sistema en Y, si se cierra la canopia y se forma esto que denominé hace un momento, suerte de colchón triangular que se podría formar, el tema se puede salir de las manos y puede generar una serie de problemas de baja fertilidad para el año siguiente, de enfermedades fungosas, de un microclima que favorezca la botrytis, el oidio, etcétera, etcétera, etcétera. Más fotografías, son de alguna manera variantes de los sistemas en Y. Como dije en un principio, he hecho el esfuerzo de cubrir lo que es más común, los principales sistemas de conducción, pero existen muchos otros sistemas de conducción y variantes y modificaciones de los existentes. Quiero cerrar esta charla, con esto ya he concluido esta charla, y quiero cerrar esta charla con una analogía que siempre doy, diciendo que así como el hábito no hace al monje, el sistema de conducción no hace a la viña. Lo importante no es el sistema de conducción, sino saber conducir a la viña. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Realmente no existe un mejor sistema de conducción. Si hubiese un sistema de conducción que fuese el mejor, entonces todo el mundo lo utilizaría. Me he esforzado a lo largo de esta charla de tratar de mostrar los pros y los contras que tienen cada uno de los sistemas de conducción, y en diversas partes del mundo usted va a encontrar diversos sistemas de conducción, y en todas partes va a encontrar productores muy buenos que producen muy buena fruta con unos sistemas de conducción, y con el mismo sistema de conducción otros productores con muy mala fruta y de muy mala calidad. Entonces, si bien unos tienen sus pros y sus contras, y yo tengo mis preferencias particulares por unos sobre otros, eso no quiere decir que lo que yo haga necesariamente es lo mejor. Lo importante es cómo maneje la viña. El sistema de conducción es solamente una herramienta, y hay alternativas dentro de esas herramientas, y no es ciertamente lo más importante. Hay una serie de aspectos vinculados al manejo y a la producción de uva de mesa que son tanto o más importantes que los sistemas de conducción. Respecto al sistema de conducción, lo importante es que usted conduzca la viña adecuadamente, que sepa, que entienda los pros y los contras en su sistema de conducción, el que he escogido o el que va a escoger, y que lo maneje adecuadamente. Con eso doy por concluida esta charla. Si ustedes han llegado hasta el final de este video, eso quiere decir que deben haberlo escuchado en su integridad, por lo cual les agradezco mucho. Ha sido un placer. Gracias.